Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la conferencia Estado del Sistema de Control, reflexiones sobre los 30 años de la creación de la Auditoría General de la Nación y la sanción de la Ley de Administración Financiera, a cargo del presidente de la Auditoría General de la Nación, al licenciado Jesús Rodríguez, organizado por el Observatorio de Políticas Públicas para la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón. Hállase presente el señor presidente de la Auditoría General de la Nación, el licenciado Jesús Rodríguez. El señor decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, el doctor Walter Oscar Fernández, y el señor director general de la carrera de Abogacía y del Observatorio de Políticas Públicas, el doctor Marcelo Combi. Háyanse presentes también autoridades de la Auditoría General de la Nación y autoridades de la Universidad de Morón, invitados especiales, docentes, alumnos, señoras y señores. Para dar inicio, escucharemos la palabra del señor decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, el doctor Walter Oscar Fernández. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber acudido a nuestra convocatoria, no solamente a quienes lo hacen en forma presencial, sino también en forma virtual, en forma híbrida a través de nuestra plataforma digital Blackboard. Realmente esto es un orgullo, contar con la presencia del presidente de la Auditoría General de la Nación en nuestra primera actividad, digamos, que realizamos con organismos. Ya hicimos nuestra presentación del Observatorio de Políticas Públicas, pero en este caso estaremos hablando por parte del propio presidente de los 30 años de la creación de este organismo de control dependiente del Poder Legislativo. Simplemente es un orgullo, no solamente celebrar también aquí los 30 años de la auditoría, sino también no puedo dejar pasar que hasta no hace mucho atrás, días atrás, se cumplieron 35 años de un hecho que también recuerdo haber participado desde el pueblo, y recordar al licenciado Jesús Rodríguez en un momento que el pueblo se movilizó para defender lo más sagrado que puede tener un pueblo, una nación, que es el Estado de Derecho. Así que nada más, no quiero interrumpir la locución del presidente y lo dejo en uso de la palabra y en uso de la cátedra. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, doctor, y también al amigo director del observatorio y al señor decano por la invitación a participar del encuentro de hoy. Agradecerles, por cierto, a todos ustedes la presencia y a saludar a aquellos que nos están siguiendo por streaming. A mí me gustaría hacer, si les parece bien, una pequeña introducción que sirva como contexto, marco del análisis sobre el tema que nos convoca, que tiene que ver con los 30 años de la Ley 24.156, que es la norma que regla el sistema de control de la Argentina, que tiene lugar en un momento particular que hace más relevante la discusión. Y el momento tiene que ver con la pospandemia y las consecuencias que ésta ha tenido en todos los planos, en la Argentina, en la región y en el mundo. Las consecuencias de la pandemia son de muchas dimensiones. Hay consecuencias que tienen que ver con, sin duda, lo sanitario, el impacto que ha tenido, que ha producido tantos fallecimientos en el mundo, muertes evitables, que no lo pudieron ser. También en materia económica y social. Y en ese sentido, combinar las dos dimensiones, lo sanitario, lo vital y lo económico y social,
tenemos que saber que nuestra región de América Latina fue el epicentro de la pandemia, donde, para dar un solo dato, con menos del 10% de la población mundial, América Latina tuvo algo más del 30% de los casos comprobados como consecuencia de la pandemia. Y en materia económica y social también, la caída de la actividad económica, las empresas cerradas, los puestos de trabajo perdidos, hace que nuestra región de América Latina tenga una segunda década perdida en materia económica y social. Pero no solo quedan ahí las consecuencias, creo que todos sabemos que las medidas que todos los estados tuvieron que tomar para atender la emergencia se hizo atendiendo a la urgencia de las decisiones. Y muchas veces esas urgencias recurrieron a atajos normativos y eso trajo consecuencias. En primer lugar, déjenme decirle de qué magnitud en el mundo estamos hablando cuando hablamos de la asistencia estatal para atender la emergencia derivada de la pandemia. Hay estudios recientes que señalan que dejando de lado las compras derivadas de necesidades sanitarias, eso quiere decir entonces que solo mirando aquella asistencia estatal, por la caída de la actividad económica, por la pérdida del empleo, por las circunstancias que todos sabemos que pasamos, desde enero del 2020 a diciembre del año 21, se estima que la asistencia de los estados a los ciudadanos y al sector privado es equivalente a 30 veces el Producto Bruto Interno de la Argentina, para que tengamos una idea de la magnitud de la cual estamos hablando. Y a pesar de esa asistencia, tenemos, en el caso de América Latina, como decía, otra década perdida. Entonces, consecuencias de la pandemia en materia sanitaria, en materia económica y social, también en materia institucional, donde no siempre fueron tomadas las decisiones siguiendo los principios establecidos por las normas. En ese sentido, hay un estudio internacional de una organización basada en Canadá que se llama International Budget Partnership, una organización que atiende los problemas presupuestarios, de ejecución presupuestaria, donde analizando casi 100 países, se verifica que son muy pocos los países que generaron condiciones de acceso a la información por parte de los ciudadanos de razonable control del gasto público. Pero no solo hay esas tres dimensiones, me gustaría agregar una más, que tiene que ver con que la pandemia nos afectó a todos los países, a todas las regiones, independientemente de la ubicación geográfica de los países, independientemente del grado de integración al mundo, independientemente a los ciudadanos de sus creencias políticas o su fe religiosa si las tuviera, generando dos dimensiones que tienen consecuencias. En primer lugar, incremento, acrecentación de los miedos individuales y al mismo tiempo aumento de las incertidumbres sociales. Entonces, cuando uno reúne todas esas dimensiones de la pandemia, llega a la conclusión que le permite entender por qué han pasado las cosas que nos pasaron en términos de recesión democrática, en términos de afectación de las libertades,
Nunca en épocas de paz se retrotrajeron, se redujeron, se retrasaron las libertades como durante la pandemia. Y al mismo tiempo, en materia institucional, déjenme decirles que hay un centro de estudios, una comunidad académica, que combina la Universidad de Gotemburgo en Suecia con la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que lleva estudios, que desarrolla estudios acerca de la calidad democrática en más de 150 países, de manera sistemática y sistémica. Y a cuento de la pandemia construyeron un indicador, que es cómo las decisiones tomadas por los gobiernos constituían un peligro para la calidad democrática de los países. No nos fue bien en ese indicador, quedamos en el penúltimo lugar, solo después de Sri Lanka, en el sentido de decisiones que afectaron esa situación. Del mismo modo, la Universidad de Oxford llevó adelante un estudio viendo cómo los países del mundo habían tomado decisiones afectando el grado de ejercicio de los derechos de libertad. Bueno, ahí también quedamos mal parados, desafortunadamente. Entonces, lo que quiero decir es que estamos en la pospandemia discutiendo cómo controlamos los actos de los gobiernos, teniendo como telón de fondo el impacto que la pandemia produjo en todos los países del mundo, en la región de América Latina y particularmente en el nuestro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo funciona el sistema de control en la Argentina? Ley 2456, año 1992, su sanción. Se establece un dispositivo de control que combina el control interno, en cabeza de la Sindicatura General de la Nación, y el control externo, creando la Auditoría General de la Nación. Hasta ese momento, el control de los actos de gobierno estaba fundado en el criterio de tradicionales tribunales de cuenta, esto es, el control ex ante de la decisión, con lo cual había un contador del Tribunal Fiscal que analizaba la decisión del decreto, veía si cumplía la legalidad y si no lo hacía, hacía una observación, pero el poder administrador podía generar un decreto de insistencia. El cambio conceptual, incorporando la auditoría ex post en cabeza de Auditoría General de la Nación, dio cuenta de las mejores prácticas internacionales en relación a este tema, básicamente alineado con la experiencia de Canadá. Aquella ley del año 1992 tuvo un salto cualitativo en términos normativos con la Constitución Nacional del año 94, por la cual la Constitución del año 94 consagró a la Auditoría General de la Nación con rango estatus constitucional. Y le encomendó cosas muy precisas y muy concretas que tienen que ver con dotar al Congreso de la Nación de la institución Auditoría General de la Nación como asistente técnico del Congreso. Y al mismo tiempo le dio el mandato de que sea actuación ineludible de la auditoría en materia de la aprobación de la cuenta de inversión, que es lo que hace el Congreso de la ejecución presupuestaria que lleva adelante el Poder Administrador. Otra innovación relevante de la Constitución fue haber establecido, por esa lógica del control, que el titular del poder
de la Auditoría General de la Nación sea el resultado de una nominación del partido político que mayor representación opositora tiene en el Congreso, medido en términos de bancas. Y esa es la razón por la cual estoy yo hoy a cargo del organismo, así como antes estuvo en la administración anterior del presidente Macri, el doctor Oscar Lamberto, en representación del Partido Justicialista. Bueno, dicho eso, me gustaría decir que esa constitución, le señalo esto por el tipo de discusiones que tienen en la universidad, que tuve la oportunidad de enterarme por parte del decano y también del director del observatorio, y el relanzamiento de la carrera de ciencia política. Déjeme decirle dos puntos interesantes del proceso de sanción de la Constitución. Ustedes saben, por cierto, que la Constitución establece que la necesidad de la reforma de la Constitución requiere el voto positivo de los 2/3 de los miembros presentes de cada Cámara. Cuando se sancionó la ley de necesidad de la reforma en el año 93, en relación a los temas que estamos hablando, la ley decía que se creará una institución, que la Auditoría General de la Nación tendrá el carácter de dependiente del Congreso de la Nación. Y decía también aquella ley que podrá ser designado por el partido opositor con más bancas en el Congreso. La Constitución fue muy precisa y dijo que era asistencia técnica del Congreso y no dependencia del Congreso. Y en segundo lugar, que el presidente de la auditoría deberá ser nominado, carácter imperativo, por el partido político opositor con más bancas en el Congreso. Señalo esto porque la reforma de la Constitución del 94 estuvo inspirado en dos criterios básicos. En primer lugar, la reducción de la influencia o del énfasis del presidencialismo en el sistema político argentino y al mismo tiempo el mayor importancia relativa del Congreso. Y entonces, la Auditoría General de la Nación debe ser visto desde esa perspectiva. Por supuesto, la autonomía funcional. La autonomía funcional también está consagrada en la Constitución, en el artículo 85, y manda que las modificaciones de la ley serán el resultado de una mayoría especial en el Congreso. Con ese diseño institucional del año 92, déjeme hacer unos comentarios acerca del funcionamiento de la auditoría. Primero, tengamos presente cuál es el proceso presupuestario, que tiene 4 etapas. El Poder Ejecutivo formula el presupuesto, la segunda, el Poder Legislativo lo discute, la tercera, y aprueba el presupuesto, la tercera etapa es el Poder Administrador ejecuta el presupuesto, y la cuarta etapa es el control de la ejecución presupuestaria. La auditoría entra de manera decisiva en la cuarta etapa porque tiene que producir la auditoría de la ejecución presupuestaria y de los estados contables que el organismo, el Poder Administrador, llevó adelante sobre el presupuesto. Primera gran cuestión. ¿Por qué señalo esto? Porque los temas objeto de trabajo de la auditoría están fundados en mandatos constitucionales, el que señalo de la cuenta de inversión, leyes especiales que lo establecen. Por ejemplo, determina que el balance del Banco Central, los estados contables del Banco Central deben ser auditados por la auditoría. Hay otra fuente de los temas de los trabajos de auditoría que lleva adelante la auditoría, que tiene que ver con convenios que puede llevar adelante la auditoría con organismos distintos
de la administración, siempre de la administración. Otra fuente de los trabajos es lo que para nosotros es muy importante, que lo hemos hecho en estos tiempos de pandemia, que es la construcción, la confección de una matriz integral de riesgo, que a través de un estudio de grandes volúmenes de datos nos permite identificar de todos los organismos del Estado, a través del trabajo de 12 variables, cuáles son los organismos que mayor riesgo de auditoría tienen. De todo nuestro plan de acción, más de la mitad de los organismos con riesgo están incluidos en nuestro plan de acción que estamos llevando adelante ahora. ¿Por qué señalo esto? Porque el trabajo de la auditoría, a partir de este instrumento, está alejado de cualquier tipo de discrecionalidad acerca de qué se audita. Y del mismo modo, los trabajos de la auditoría se llevan adelante cumpliendo normas internacionales estandarizadas que cumplen todas las entidades fiscalizadoras superiores del mundo. De nuevo, evitando todo tipo de discrecionalidad acerca de la forma, el modo, el método para llevar adelante la auditoría. Nosotros nos hemos autoimpuesto otro tema de trabajo en nuestros planes de acción que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, las Naciones Unidas en el año 2015, su Asamblea General decidió una acción global y simultánea estableciendo y determinando 17 objetivos que tiene más de 100 metas, por la cual se busca que el mundo atienda los objetivos de progreso social, de promoción de los derechos humanos y de cuidado del medio ambiente de manera simultánea. La Nación Argentina tomó ese compromiso. La Nación Argentina tomó ese compromiso junto con otros 192 países del mundo y es una rara avis de continuidad en las políticas, porque fue una decisión en el gobierno de la presidenta Fernández de Kirchner, fue continuado en la administración del ingeniero Macri y sigue siendo considerado en este nuevo turno democrático, lo cual es muy importante. Y entonces nosotros también tenemos estudios o planes de auditoría que tienen en cuenta esas cosas. Un último punto de las características del trabajo de la auditoría tiene que ver con lo que nosotros llamamos los programas de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque el ejercicio del control, de la asistencia, de la auditoría al Congreso, nosotros lo hemos enriquecido en un ejercicio que es muy reconocido en la región de América Latina, con esa participación de las organizaciones de la sociedad civil en la formulación de pedidos de temas que deben ser incorporados al plan de acción y al mismo tiempo en la interacción con expertos o actores de la sociedad civil que permitan mejorar el trabajo de nuestra auditoría. Entonces, la auditoría, la ley, el plan de acción, los objetivos en que abreva, etc. Déjeme tratar de ir cerrando mi presentación para habilitar la consideración. ¿De dónde proviene la relevancia del trabajo de la auditoría? ¿O por qué debiera un ciudadano preocupado por los asuntos públicos estar pendiente del trabajo de la auditoría? Desde nuestra perspectiva, por la siguiente razón. Existe una asociación positiva, una relación de causalidad entre la fortaleza de las instituciones,
y los resultados económicos y sociales. Hay estudios que muestran que la fortaleza de las instituciones son más relevantes para explicar los resultados económicos de una sociedad que la propia dotación de recursos naturales. Tal vez pueda parecer abstracto, pero déjeme explicarme. ¿Qué otra cosa más que esta lógica que estoy señalando puede permitirnos entender que una misma isla en el Caribe produzca resultados tan distintos como los de Haití y la República Dominicana? O en la propia Centroamérica, el diferente recorrido entre Costa Rica y Nicaragua, si no es, por ejemplo, la extraordinaria fortaleza de las instituciones en Costa Rica que la hacen ser uno de los 2 países de América Latina que, de acuerdo al indicador de The Economist, es una democracia plena, junto con Uruguay, versus la dictadura de Nicaragua desde Somoza hasta los Ortega. Y si no queremos irnos a Centroamérica, pensemos en el diferente recorrido entre Uruguay y la Argentina, que ha permitido al Uruguay, con su respeto a las normas de sus ciudadanos y con un Estado que funciona, poder reducir la pobreza y reducir la desigualdad en los últimos 20 años de manera sensible. Entonces, esa relación de causalidad permite entender que el papel de la auditoría puede contribuir a partir del control, asistiendo al Congreso a avanzar en esa línea. Termino con lo siguiente, estimado doctor, señor decano y señor director del observatorio. En una facultad de Derecho, alguien que no es abogado, lo quiero ser muy preciso. El ordenamiento jurídico deseable, que es funcional a ese propósito de asociación positiva entre las instituciones y el progreso económico y social, se asienta en 3 pilares. El primero es un pilar de naturaleza democrática. La única fuente legítima de poder está en la soberanía popular, libremente expresada en elecciones limpias. El segundo pilar es de tipo liberal, donde deben ser garantizados en esa sociedad los derechos individuales de todos y de cada uno, especialmente lo de las minorías. Y el tercer pilar es de naturaleza republicana, donde el control, la independencia de los poderes, la rendición de cuentas, son imprescindibles para sentar las bases de ese ordenamiento jurídico, institucional y político que habilite los resultados económicos y sociales. Cuando uno mira la realidad de esa manera y se trata de responder la pregunta decisiva de dónde está el principal problema de la Argentina, que explique ese retroceso relativo que nos distingue, ese estancamiento secular que nos caracteriza, que hace años que no crecemos, y cuando termine la administración del presidente Fernández, la riqueza por habitante va a ser menor en el año 23 que la que hubo al inicio de su administración en diciembre del 19, vamos a poder entender por qué, por la debilidad de nuestras instituciones, por la fragilidad de nuestro dispositivo político, es que tenemos los problemas que tenemos. Muchas gracias. Hará uso de la palabra ahora el director
general de la carrera de Derecho de la Universidad de Morón y director del Observatorio de Políticas Públicas, el doctor Marcelo Combi. Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es un honor para nosotros poder contar hoy con la presencia del licenciado Jesús Rodríguez. Hoy estábamos hablando y le decía que por primera vez lo conocí allá por el año 2000, fin del 99, en Entre Ríos, y justamente exponiendo una problemática que hasta ese momento era bastante nueva, que tenía que ver justamente con la globalización y sus efectos, ¿no? Sus efectos tanto económicos como sociales. Y la verdad que para nosotros hoy, volver a verlo después de 20 y pico de años, y en este esquema, porque la verdad que para nosotros, para la Universidad de Morón y para nuestra Escuela Superior de Leyes, el Observatorio de Políticas Públicas ha sido justamente un impulso muy importante que veníamos trabajando desde hace años y que tuvimos la suerte de poder, junto con el acompañamiento tanto de nuestro rector, el doctor Portolema, como el secretario general, el doctor Pablo Navarro, la secretaria académica, la magíster Marcela Kral, y todo el apoyo de nuestra escuela, pudimos impulsarlo, y esta es nuestra primera actividad dentro de ese Observatorio de Políticas Públicas. Observatorio de Políticas Públicas que tiene como finalidad justamente poner a la universidad puertas abiertas de cara a la sociedad y a las problemáticas que la sociedad tiene. Y la verdad que elegimos un tema sencillo, para empezar, que era justamente la interpelación de los órganos de control del Estado. Y la verdad que hoy contar con la presencia del licenciado Jesús Rodríguez para nosotros es un honor. Vamos a tener próximamente, el 2 de junio, también la presencia del contador Carlos Montero, que va a poder también contar la experiencia en el marco de esos 30 años, porque esta ley dio origen tanto a la Auditoría General de la Nación como órgano externo de control, dependiente del Poder Legislativo, como a la Sindicatura General de la Nación como órgano interno. Así que vamos a tener también la oportunidad de contar con la presencia del contador para que nos ponga un poquitito de relieve cómo es la situación del control interno del Estado. Y esto es un gran desafío porque la idea es que nuestros alumnos se formen justamente en esto que habló recién el licenciado, esto de formar ciudadanía, ¿no? Formar una masa crítica respecto de los roles del Estado y el control que el Estado tiene, porque eso genera mejor ciudadanía y claramente el día que lleguen a ser funcionarios, mejores órganos del Estado, ¿no? Entonces también la fortaleza de lo institucional. Así que la verdad que para nosotros de nuevo agradecerle su visita, la visita de todos ustedes. Por supuesto, la universidad tiene las puertas abiertas para todos, vamos a seguir trabajando, hay un compromiso con el licenciado, digo, vamos a seguir trabajando tanto con la Auditoría General como con la SIGEN, para que justamente podamos llegar durante un determinado tiempo a poder analizar si hay falencias o no de estos órganos de control, y tal vez desde lo académico poder colaborar con algún tipo de propuesta superadora. ¿Está bien? Así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido, y ahora sí, vamos a hacer la... ¿Sí? Cómo no, doctor. Seguidamente, en reconocimiento por los 30 años de trayectoria de la Auditoría General de la Nación, el señor decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, el doctor Walter Oscar Fernández, hará entrega de un diploma, y en representación del Consejo Académico de la Universidad de Morón y del señor rector, Héctor Norberto Portolema, hará entrega de una placa a la señora secretaria académica, magíster arquitecta Marcela Kral, al presidente de la Auditoría General de la Nación, al licenciado Jesús Rodríguez. Muchísimas gracias. Y luego de la fotografía de rigor, damos por concluido
este acto. Muchas gracias, buenas tardes a todos.